acá y vamos a poner a transmitir en Instagram. Perfecto. Ya comenzamos. Ya hay 3 personas. Si nos pueden confirmar de que se escucha y se ve bien, por favor, en los comentarios, los estaremos leyendo. Ahí confirmamos. Dame un segundo. Que me verifiquen que se está viendo. Ahí, listo. Y me están confirmando de que se está viendo desde nuestro Instagram. Se escucha perfecto. Ahí nos comentan. Así que creo que podemos comenzar. ¿Qué opinas, Juan Pablo? Bueno, claro, cuando guste. Perfecto. Bueno, hola a todos, soy Isabel de Reservo y les quiero dar la bienvenida a En Turno, un espacio donde buscamos acercar la salud a más personas y estamos hoy aquí junto a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien, Buenas gracias. noches. Qué bueno, ahí nos toca ahora semana corta, qué rico que se viene un feriado. Sí. Bueno, mira, la idea de hoy día es conversar un poquito sobre la condición de bipolaridad y yo Ujú. estoy ya no, digamos, a las preguntas que tú tengas, en lo que yo pueda ayudar. Encantado. Súper. Juan Pablo, para comenzar el espacio del día de hoy, para los que no te conozcan, por favor, cuéntanos sobre ti. Ya, yo soy Juan Pablo Seguel, soy médico psiquiatra, tengo varios trabajos, la verdad. Mi trabajo principal es en el hospital psiquiátrico, trabajo en una unidad de corta estadía que atiende a mujeres y trabajo también en mi consulta que es psiquiatría.cl, que es un espacio para desarrollar la telemedicina. Em, Eso, me dedico también a los trastornos del ánimo, hace un tiempo atrás ya, la condición de bipolaridad, tengo un pool de pacientes que ya llevo atendiendo bastante tiempo y eso, básicamente. Súper. Para los que quizás ya lo sabían, hoy se celebra el día de, o se conmemora el día de la bipolaridad, mundial de la bipolaridad, ya para partir desde lo básico y algo que muchas veces se malentiende. Juan Pablo, coméntanos, ¿qué es realmente el trastorno bipolar? Ya, bueno, la pregunta no es tan fácil porque obviamente hay varias hipótesis y varias teorías en Mm, relación al trastorno bipolar, pero voy a tratar de explicarlo en sencillo, ¿ya? Es una condición psiquiátrica que acompaña más o menos al 1 o 2% de la población general, que se caracteriza por ser una enfermedad fásica. Fásica significa que viene por episodio, en donde principalmente las personas sufren de muchas depresiones durante el curso de su vida, que pueden partir en la adolescencia o en la adultez temprana. Estas depresiones se van repitiendo a lo largo del tiempo y a ujú. veces, y solo a veces, pasan por periodos en donde el estado anímico es demasiado elevado, demasiado exaltado o con una sensación eufórica que es poco habitual para la persona, ¿ya? Ujú. Desde esas dos miradas se construye el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿ya? Ya. Sí. ¿Y cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Bueno, el diagnóstico para la gente que nos dedicamos a los temas de salud mental y a los psiquiatras se confirma con la presencia de lo que llamamos un episodio hipomaníaco o maníaco, Ujú. que son estos periodos que la persona lo que nota es una sensación de bienestar muy intensa, se le aceleran los pensamientos, se aceleran las ideas, se acelera su lenguaje también, se ponen medios verborreicos, un tanto eufórico o la Ujú. euforia total, por así decirlo, y la energía y la vitalidad se encuentran demasiado, demasiado buenas, por así decirlo, entre comillas. ¿Mm? Eh,
Cuando tú confirmas que la persona está cursando un episodio hipomaníaco o un episodio maníaco, tú puedes atreverte a definir que lo que estás viendo es un trastorno bipolar, ¿ya? Ese Ujú. proceso es un proceso que no es fácil de realizar, eh, pero que con una adecuada observación y seguimiento de un consultante, uno puede llegar a esa conclusión, ¿ya? Ya. ¿Esto puede ser difícil de diagnosticar? Claro, es difícil porque a veces las manifestaciones no son tan nítidas, no son tan claras, ¿ya? Ujú. Y porque principalmente el trastorno bipolar es una enfermedad depresiva. ¿A qué me refiero? Que las personas se acercan ya sea psicólogos, médicos o psiquiatras porque están cursando un episodio de depresión. Entonces, la mayor parte del tiempo estas personas están siendo diagnosticadas de lo que conocemos como depresión mayor o depresión monopolar, ¿ya? Ujú. Eh, Entre medio hay periodos en donde el estado anímico se altera y se eleva, en donde la persona simplemente no consulta y no consulta porque se siente muy bien, se siente muy optimista, muy vital, muy eufórico. Ujú. Entonces, también se sienten muy productivos porque están con mucha actividad intencionada que se llama. Y en esos periodos de bienestar las personas simplemente no se acercan a profesionales de salud mental. ¿Mm? Eh, También acá en Chile, lamentablemente el diagnóstico se hace muy complejo porque la prevalencia de consumo de drogas es muy alta. Entonces, muchas Mm. veces llegan personas con insomnio, con inquietud o con una sensación de exaltación, pero es difícil para uno como psiquiatra saber si lo que está viendo es producto del consumo de algún psicoestimulante o es una enfermedad psiquiátrica como tal, ¿ya? Y Ujú. empeorando un poco el panorama, a veces hay una coexistencia de ambos mundos, o sea, personas que tienen trastorno bipolar y que son consumidoras de psicoestimulantes. ¿Mm? Eso yo diría que son como las dificultades a grandes rasgos. Mm. Estuve investigando por ahí y leí que se puede confundir con la depresión. Claro, la depresión monopolar es una condición que es más frecuente que el trastorno bipolar, pero Ujú. yo diría que ahí lo que nosotros miramos como profesionales de salud mental es cómo es la depresión que cursa la persona, ¿ya? En las depresiones de los pacientes con trastorno bipolar ocurre un tipo de depresión que es bastante particular, en donde Ujú. lo que les ocurre es como que se apagan anímicamente, la energía la pierden, se sienten o muy cansados o tienen mucha necesidad de dormir durante el día, se empiezan Mm. a enlentecer, ¿ya? Tanto desde lo motor como desde el punto de vista cognitivo, y esto dura más o menos un par de semanas, por lo menos, ¿no? Muchas Mm. veces la depresión en bipolaridad se da con un aumento del apetito, entonces la gente también come más carbohidratos, o también les pasa que se tornan medio irritables en medio de la depresión. Eh, y eso un poquito hace que tengamos que tener ojo en diferenciar los dos mundos, ¿no? La depresión monopolar Claro. y la depresión bipolar, ¿ya? Comprendo. Juan Pablo, bueno, como muchos sabrán, y ya lo había mencionado al inicio del stream, hoy es el Día Mundial de la Bipolaridad y queríamos hablar de algo clave en este día, que serían los mitos. Juan Pablo, si me podrías comentar algunos mitos que se cree sobre la bipolaridad. Ya, bueno, mitos hay muchos, o sea, desde el uso coloquial del término de Ujú. soy bipolar, ¿cierto? Que muchas veces la gente lo asocia como a ser muy inestable, como muy Ujú. variable o muy voluble, como en las decisiones, en el día a día, en lo cotidiano, y eso no es la bipolaridad. Pero yo creo que más allá de ese uso coloquial, lo complejo es cuando se usa como en tono ofensivo el concepto de bipolaridad, ¿no? Como Mm. para darle un adjetivo a una persona, y eso es un problema porque carga al mismo concepto de una significación negativa, que yo creo Ujú. que a esta altura no debiese por qué tener, ¿ya? Más bien es una condición Claro, de salud, más que un adjetivo calificativo, ¿me entiendes, no? comprendo. Eso es un asunto. Y bueno, y en relación a otros mitos asociados a la bipolaridad, yo creo que un punto importante es, y a mí me gusta mencionarlo y repetirlo, que en el ideal, las personas que tienen el trastorno bipolar pueden hacer una vida normal si se trata.
¿ya? La recuperación en general es bastante adecuada, ¿m? Adecuada para volver al mundo laboral, adecuada para volver al mundo académico, para hacer familia, para poder procrearse, tener hijos, hacer deporte. Entonces, yo creo que eh, hoy en día, digamos, el objetivo es poder identificar la condición de bipolaridad y acompañar a la persona que la padece, ofrecerle un buen tratamiento, ofrecerle una buena terapia, mantenerlos lo más educados posible para no caer en estos mitos que tú Ujú. señalabas. Juan Pablo, está viendo los comentarios. Paula Trujillo Siles te manda saludos. Ah, muy Dice, bien, hola saludos doctor, saludos. a la gente del It's, círculo. it's just Annie dice, ¿se puede confundir con trastornos de ansiedad o depresión y ser mal diagnosticados? Sí, claro. O sea, lo que más ocurre con el trastorno bipolar, lamentablemente, es que el tiempo en promedio en que se diagnostica a una persona es muy largo. ¿Por Mm, qué? Porque es por una serie de cosas, pero muchas veces se confunde, por ejemplo, el trastorno ansioso con la inquietud de la manía o la inquietud de la hipomanía o el estar medio acelerado, se confunde con el nerviosismo o con la ansiedad anticipatoria. Entonces es muy difícil a veces dar con un diagnóstico como preciso. Bueno, y esta confusión con la depresión, en verdad, claro, las personas con bipolaridad sí se deprimen y se deprimen mucho, digamos, a lo largo de la vida. mm, Entonces, más que una confusión, yo diría que es eh, una clasificación de enfermedad que es distinta. ¿M? ujú. Eh, pero claro, o sea, se confunde la bipolaridad con los trastornos adictivos, con los trastornos de ansiedad, con la depresión monopolar, eh, bueno, y con una serie de condiciones de salud mental. Me imagino. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo podemos identificar señales de alerta o factores de riesgo del trastorno bipolar? Ya, factores de riesgo hay varios y me gustaría mencionar los- algunos que son, me parecen como más relevantes. Ujú, La bipolaridad tiene una heredabilidad que es bastante alta. Eso quiere decir que los factores genéticos y los antecedentes familiares son súper relevantes. ¿Ya? mm, Hay familias grandes en donde lamentablemente hay mucho antecedente de trastorno bipolar y eso es algo que preguntamos en toda entrevista psiquiátrica. ¿Mm? Ese es un factor de riesgo importante. Los otros factores de riesgo tienen que ver con la edad de inicio. Si una persona mm, se empieza a deprimir desde muy chica y tiene ya en la adolescencia un par de episodios depresivos y ya entrando en la adultez temprana sigue con este patrón de padecer cuadros depresivos recurrentes, la probabilidad de que lo que tenga la paciente finalmente es un trastorno bipolar empieza a ujú. aumentar. ¿Ya? A mayor número de depresiones en la vida, mayor riesgo de trastorno bipolar. ¿Mm? Y hay otros periodos que son bastante especiales, como eh, las alteraciones anímicas en el embarazo, premenstruales. Bueno, hay una serie como de señales que nos van conduciendo un poquito para allá el diagnóstico. ¿Mm? Comprendo. Mencionó a la familia. Si hablamos desde la otra perspectiva, nosotros como familiares, como parte del entorno, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son claves como para la población general incluso. ¿Ya? Ujú, Como esta condición es tan prevalente, como te comentaba que es al 1 al 2%, lo importante es que la gente sepa de qué trata el diagnóstico. Hay un concepto que es el concepto de psicoeducación, que es una herramienta fundamental para tratar el trastorno bipolar, en donde la persona se empodera, la ujú, familia también se empodera y sabe más o menos ver cuáles son señales de alerta, cuándo ver que la persona con el trastorno bipolar pudiese estar descompensándose, cuando lo ven o más apagado o más aislado, o estos periodos de tiempo en donde lo ven más eufórico, más verborreico, saber cuándo consultar, ayudar al paciente a mantener una buena adherencia al tratamiento, que se mm. tome su medicación, acompañarlo a los controles y bueno, y integrarlo a todas las rutinas familiares, idealmente sin excepción, porque como te comentaba, es una condición que permite hacer una vida normal en la enorme mayoría de los casos. ¿Mm? Aquí en Instagram, eh, 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 eh,
Piti P pregunta, ¿diagnóstico diferencial con distimia? ¿Es distinto el tratamiento? Es distinto el tratamiento porque en teoría, y solo en teoría, la distimia son estos periodos largos de tiempo en donde la persona tiene un ánimo bajo, ¿ya? O ánimo Mm, depresivo, que son depresiones largas, que pueden durar un ya. año, 2 años, pero que el individuo aún no ha sufrido ningún cuadro de manía o de hipomanía, que son estos periodos en donde el estado anímico se eleva, se va hacia arriba, ¿ya? Entonces es distinto el abordaje porque eh, la distimia tiene más que ver con aspectos de psicoterapia como parte del tratamiento. eh, Pareciera que no tiene tanto que ver con lo neurobiológico. En cambio, Ujú. el trastorno bipolar, como también es una enfermedad a nivel como cerebral, responden generalmente muy bien a los psicofármacos, ¿ya? Hay una diferencia que es bastante clave. Y justamente le iba a preguntar sobre el tratamiento. ¿Tiene tratamiento el trastorno bipolar? Sí, tiene tratamiento. Tiene tratamiento y en esto yo soy bastante optimista, la verdad, porque, Ujú, bueno, está cada vez más desmitificado el diagnóstico, cada vez se sabe más. Las barreras de acceso yo creo que son menos hoy en día porque la bipolaridad es un diagnóstico GES, ¿ya? O sea, que tiene ujú, garantía en teoría, ya sea de FONASA o de las ISAPRES para recibir tratamiento. Eh, y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? O sea, los ya. pacientes no solamente requieren farmacoterapia, sino que requieren una serie de intervenciones que están validadas y que se sabe que sirven, que están demostradas que sirven. Terapia psicológica, terapia ocupacional en algunos casos, rehabilitación neurocognitiva, apoyo social, la reinserción en el mundo comunitario, la actividad física que está demostrada que sirve para depresiones graves. Ujú, Y bueno, y desde mi área, la farmacoterapia. También hay muchas alternativas de fármacos para trastorno bipolar. Hay muchas que están validadas y que está probado que sirven. ujú, Y son herramientas que nosotros tenemos a disposición para nuestros pacientes y que les mejoran la calidad de vida, mejoran los tiempos de estabilización, disminuyen los riesgos de hospitalización, disminuyen los riesgos de sufrir cuadros graves como una manía psicótica, por así decirlo. ujú, Y también esto que es súper relevante, disminuye el riesgo de suicidio, porque el riesgo de suicidio lamentablemente es parte de los trastornos psiquiátricos. Entonces, los tratamientos con litio y con otros psicofármacos incluso previenen que una persona atente contra su vida, ¿ya? Y eso a nosotros nos parece que es crucial para el acompañamiento de personas que tienen la condición de bipolaridad. Me habló de la importancia del acompañamiento. Eh, Nosotros ya habíamos conversado, ya me lo había comentado, pero si lo puede mencionar para la gente que nos está viendo, de fundaciones que acompañan tanto al entorno como a la persona. Por Claro, favor, ahí te doy la bueno, palestra. sí, el desarrollo de sociedades científicas en Chile que acompañan a personas con bipolaridad, eso está Sochita, por ejemplo, y hay agrupaciones de personas que padecen trastorno bipolar, agrupaciones potentes, que son muy creativas, que se acompañan, que tienen grupos de pares con el diagnóstico, que siempre hablan de empoderarse en relación al diagnóstico, que es como el Círculo Polar, por ejemplo. ¿Mm? Ujú, Y todas esas instituciones han sido claves para poder conocer y entender un poquito más sobre el diagnóstico y también poder acompañar de una forma más global a la persona afectada, ¿no? O sea, no verlo solamente como una persona con una condición psiquiátrica, sino que como alguien que con un adecuado acompañamiento multidisciplinario eh, pueden salir adelante. ¿Eh? Yo también tengo harta confianza en eso y valoro mucho el aporte de las sociedades científicas como los grupos de apoyo de pares. súper. Vamos a dar un espacio para preguntas, así que aprovechen. En YouTube le están mandando saludos. Gaspi dice hola. Elsa también, buenas noches. Buenas. Ignacio pregunta, ¿cómo pueden familiares o cercanos apoyar a una persona con trastorno bipolar? Claro. Bueno,
Mira, lo Justo lo que yo he estábamos mencionando. visto, sí, claro, lo que yo he visto, pero también para reforzar, es que Ujú, mientras más información tiene el paciente y el familiar, les va bastante mejor, ¿ya? Bastante mejor. O sea, en el fondo, cuando la familia comprende que los cambios de ánimo, el deprimirse profundamente, no es una cosa intencionada de la persona, sino que hay factores que van más allá del sujeto, ujú. eso ayuda a que la comprensión se vea con más compasión también a la persona, ¿no? Como que sea más ayudada, Claro. que sea acompañada de forma más positiva. Eso es clave, informarse. En Instagram, Gladys Margarita Troncoso dice, hola doctor Juan Pablo, yo trabajo en educación, ¿se puede observar esta bipolaridad en niños sobre 8 años o de qué edad se diagnostica esta Mira, bipolaridad? Saludos de claro, Engol. sí, saludos, saludos también. Eh, Mira, yo no soy psiquiatra infantil, pero voy a tratar de aproximar un poquito una respuesta porque no es fácil, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con infancia está más o menos en estudio. Hay algunas aproximaciones de que cierto tipo de rasgos en la infancia, ya sea del Mm, temperamento o algunos temas conductuales en infancia, puedan ser como factores de riesgo de trastorno bipolar, ¿ya? ujú, Em, yo, desde mi punto de vista, como desde la psiquiatría de los adultos, creo que la clave es también en ver la frecuencia de síntomas depresivos que puedan tener los niños. ¿M? Porque si un niño tiene muchos cuadros depresivos en la vida, la verdad es que el riesgo aumenta. ¿M? mm, Requiere un acompañamiento y una supervisión de un profesional idóneo, que ya sea una psicoterapeuta infanto-juvenil o un psiquiatra infanto-adolescente, para ver más o menos cómo acompañar a la persona, ¿no? ujú. Pero sí, la respuesta es sí. Hay, hay condiciones de salud mental en infancia y adolescencia que aumentan el riesgo de que se desarrolle un trastorno bipolar en la adultez. ¿Mm? It's Just Annie pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno del límite de personalidad? Ah, ya, esa es una pregunta clásica también, ¿ya? Sí. Eh, las diferencias, yo diría que a primera vista no son tan evidentes, pero si uno profundiza un poquito más y hace un estudio adecuado de la persona, se Ujú, pueden ver diferencias claras, ¿ya? Eh, el trastorno límite de la personalidad, si es que no tiene un tratamiento adecuado y no tiene un acompañamiento psicoterapéutico, tiende a ser inestable en el tiempo, o sea que la persona eh, le cuesta regularse emocionalmente, tiende a conductas impulsivas, se deprime, pero es como muy frecuente en el tiempo, ¿ya? Más ujú. bien es como medio permanente, ¿ya? Es una forma de ser, un modo de ser en la vida, ¿ya? Comprendo. En cambio, la condición de bipolaridad eh, tiene tiempos de estabilización. O sea, la persona cursa un cuadro depresivo, sale de la depresión y viene un periodo de estabilización del año, ¿ya? Y en esa estabilización lo que se busca es recuperación funcional, reinserción social, reintegro laboral, y generalmente a las personas con trastorno bipolar esas cosas no están tan alteradas como en el trastorno límite, ¿ya? Porque en el trastorno Mm, límite sin tratamiento hay una inestabilidad que es permanente. ¿M? Y obedece a otras situaciones que tiene el trastorno límite. La ujú. depresión, los síntomas depresivos son muy distintos el uno del otro. Las personas con trastorno límite de la personalidad no sufren de episodios hipomaníacos o maníacos. Eh, el tema de los antecedentes familiares no es tan potente el trastorno límite como es en bipolaridad, etcétera. O sea, hay una serie, Mm, de no es fácil factores. no es, claro, no es fácil diferenciarlo, pero con un estudio adecuado y una observación que generalmente no se da con solo una consulta, sino que requiere un proceso, Claro. uno puede llegar a algunos resultados. Súper. Liliana pregunta, yo tengo a mi papá con bipolaridad diagnosticada hace 15 años. Me interesa mucho ya que es funcional, aunque a veces se descompensa muchísimo. Eh, Lineatan dice, ¿la bipolaridad tiene algún grado de herencia? Ya que Sí, me han pedido evaluación en reiteradas veces. claro, tiene una heredabilidad que hay algunos textos que dicen que es tan heredable como la altura, o sea, como la estatura.
a ese nivel de irritabilidad, ¿ya? Pero para tomar el punto de lo que se comentaba anteriormente, claro, Ujú, el trastorno bipolar pasa un poco eso, que las personas podrían llegar a descompensarse de forma muy grave ujú, incluso con requerimientos de hospitalización, pero con un acompañamiento adecuado logran estabilidad y funcionalidad. ¿Mm? Y esa estabilidad puede ser por un tiempo largo, ¿ya? Hay pacientes que están en lo que se llama eutimia. Eutimia es un concepto que no mencioné, que es el estado anímico normal, por así decirlo, ¿ya? ya. Y uno de los objetivos del tratamiento de bipolaridad es lograr eutimias permanentes, largas, duraderas, lo más Ujú. largas posible. ¿Mm? Acá ya voy. Álvaro pregunta, ¿se dan problemas en el ámbito académico? Bueno, también es una pregunta que puede ser interesante. Lo que yo diría es que si las personas cursan con cuadros depresivos potentes en medio de estudios universitarios, eso puede ser un problema grave. O sea, porque cuando los síntomas depresivos no son tratados, los aspectos Ujú. cognitivos se empiezan a alterar. Memoria, concentración, atención. En la depresión es muy grave la sensación de lentitud, es bien incompatible con el estudio. Pero si se trata, la persona pudiese retomar sus actividades laborales, y académicas, perdón, laborales y académicas, ambos mundos. KRZ dice, buenas tardes, ¿existen casos de estudio respecto de la calidad de vida de las personas que padecieron la condición en las épocas en que no existían fármacos como los modernos? Bueno, es que en general las condiciones psiquiátricas graves, antes las personas lamentablemente por no tener acceso a salud o simplemente no habían tratamiento, Ujú, la calidad de vida estaba notoriamente alterada. Ujú. Porque cuando las bipolaridades eran muy graves, las depresiones eran muy recurrentes en el tiempo. Entonces, un sujeto que ha mm. tenido 10, 12 cuadros depresivos en la vida y estos cuadros depresivos duran semanas o meses, tiene notoriamente la calidad de vida alterada. Aquí Pasilsot dice, querido colega, los felicito por compartir su conocimiento. Un abrazo. Muchas gracias. Paula Trujillo Siles, doctor, hablando desde la perspectiva de jerarquía de diagnóstico, ¿el TDAH sería? Aquí continúa, un gatillante para desarrollar otros diagnósticos en la adolescencia, sobre todo si no es tratado y el ambiente es adverso. Em, Entiendo que sí, en condiciones como los trastornos adictivos. En eso podría ya darte una respuesta como más certera. ¿M? Ujú, En bipolaridad se supone que hay comorbilidades a veces entre TDAH y trastorno bipolar, pero si es que una pudiese desarrollar la otra, ahí mi respuesta no es tan cierta. ¿M? TDAH y ujú. trastornos adictivos hay una relación clara, directa. O sea, quiero decir que un trastorno por déficit atencional no tratado aumenta el riesgo de desarrollar adicciones. ¿M? Y eso está archidemostrado. Comprendo. Volvemos a YouTube. Juliana dice, hola, muy buenas noches. Escuchándolos me surgió una duda. ¿Cómo puedo diferenciar cambios de ánimo normales de algo como el trastorno bipolar? Ya, mira, una respuesta que es más o menos sencilla tiene que ver con la intensidad del síntoma, ¿ya? Ujú, Las depresiones o cuando el cambio anímico es marcado, notorio, altera la funcionalidad, ¿ya? O sea, te altera tu rutina, te altera lo ujú, cotidiano, te altera la capacidad cognitiva, te sientes lento, apagado, no puedes funcionar, ¿ya? O sea, a veces no puedes mm, arrancar el día de lo deprimido que pudiese llegar a sentirte, ¿ya? Eso es más profundo y en intensidad tiene una gravedad mayor que un cambio anímico que uno pudiese sentir, qué sé yo, porque recibe una buena noticia o una mala noticia, ¿no? Como que es parte de la vida normal. En cambio, los cambios anímicos en trastorno bipolar son profundos y pudiesen llegar a ser transitoriamente invalidantes. ¿No? Eso más o menos, yo creo que la intensidad es clave. ok. Sigamos leyendo algunas preguntas. Aquí Ignacio dice, estoy muy interesado en este tema de la bipolaridad, sobre todo el cómo poder llevar la convivencia con una persona con este trastorno. ¿Qué se puede aconsejar?
Bueno, ahí también depende un poco de qué tipo de cuadro estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, una bipolaridad clásica, lo que más toca acompañar es en los momentos depresivos, ¿ya? Y en los momentos depresivos hay que tratar de contener, sostener a la persona, ayudarla a buscar ayuda, y motivarla a cuestiones como la actividad física, si es que se puede, los talleres, Ujú, todo lo que tenga que ver con el autocuidado, ¿no? Y también ir alentando al individuo que sufre del trastorno bipolar, que esto es una condición que pudiese ser, me refiero a estos episodios depresivos, ujú. ¿no? Que pudiese ser algo transitorio que se va a pasar en un par de semanas. O sea, en el fondo como que dar señales de que esto tiene recuperabilidad. ¿Mm? Ahora, distinto es cuando las personas que acompañan a la persona, al diagnosticado de trastorno bipolar, lo que más les toca lidiar es con síntomas maníacos, ¿ya? Es donde el estado anímico se va para arriba. Entonces mi impresión es que cuando una persona inicia síntomas maníacos, deja de dormir, está enérgico, habla todo el tiempo, no descansa, gasta plata de más, qué sé yo, lo que hay que hacer ahí es consultar rápidamente. O sea, Mm. acompañar al familiar, llevarlo a su control médico para que prontamente pueda volver a la autismo. ¿Mm? O sea, la respuesta sería acompañar en cuadros depresivos y consultar rápidamente cuando vean que el estado anímico se va hacia arriba, como se dice. Ahí ver las señales. Aquí Liliana dice, ¿es cierto que el concepto de bipolar está mal aplicado? Al cambiar de ánimo frente a una situación o sentir una emoción con más Sí, intensidad, ¿se malinterpreta como bipolaridad? totalmente mal usado, claro. Lamentablemente se usa como un adjetivo calificativo y eso Claro. obviamente que no ayuda. No ayuda porque, claro, el diagnóstico existe y no es lo mismo el diagnóstico de trastorno bipolar que tener cambios de humor porque o se recibió una mala noticia, o se es muy inestable, o muy voluble, o muy colérico. Ujú. Eh, entonces, yo creo que está mal utilizado. Aquí en YouTube, Felipe pregunta, ¿cuánto tiempo se requiere de abstinencia para saber si variaciones anímicas son producto de las sustancias o por un trastorno del ánimo? Ya, en lo formal, en el manual son 6 meses, ya, 6 meses de abstinencia, pero la verdad es que si uno hace un estudio con precisión y la persona se está desintoxicando del consumo de sustancias, ya a las semanas uno podría más o menos tener una idea de que si la persona padece un trastorno bipolar o las manifestaciones eran solamente por el consumo de drogas, cocaína, Mm. tusi, cannabis, lo que sea. Pero en el manual, 6 meses. Y veamos si hay otras preguntas. Bueno, ahí le están dando las gracias y creo que por el momento no hay más. Bueno, Juan Pablo, comentarte que ya llegamos al cierre de la jornada de este conversatorio sobre el día de la bipolaridad. Como Mm, fuimos conversando durante este live, el acompañamiento, el seguimiento y también el apoyo del entorno son fundamentales en este tipo de procesos y hablar de esto ya es un paso importante para ir eliminando el estigma. claro. Juan Pablo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la segunda vez que generamos este espacio en conjunto, así que también agradecerles por la disposición y por compartir con nosotros esta instancia. Aquí te doy tu espacio para que No, me ayudes a hacer el cierre. yo feliz de poder conversar sobre este tema. Es un tema que es apasionante, además. Y yo creo que las personas que viven con esta condición merecen, digamos, que se hable transparentemente sobre la misma, ¿no? O sea, sin mitos, sin tabú, que se explique desde el punto de vista médico y que también alentar a las personas a consultar en caso de que tengan necesidad, porque los tratamientos sí mejoran la calidad de vida y sí mejoran la estabilidad de la persona, ¿ya? Así que todo lo que tenga que ver con psicoeducación me parece que está súper bueno. Súper. Y para quienes nos están viendo y quieran saber más o quieren acercarse al equipo, pueden encontrar a ePsiquiatría directamente en sus canales y también a través del portal de agendamiento de Reservo. Nuevamente, gracias a todos los que se conectaron hoy
y los invitamos a seguirnos para más conversaciones como esta. Que tengan un feliz inicio de semana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.